Hay dos cosas importantes, no sé si ustedes la pudieron recepcionar. El gran problema es que muchas veces nosotros leemos la Biblia, la leemos de corrida, pero no miramos algunos aspectos del cual nos habla la palabra del Señor. Y en Hebreos capítulo 5, y exactamente está ubicado en el contexto de la enseñanza que nosotros estamos compartiendo. ¿Y cuáles son las dos expresiones que aparecen en este versículo? En estos versículos. Dice Hebreos capítulo 5, el versículo 13. Habla del inicio de la vida de una persona que encontró a Cristo Jesús en el camino. Y acuérdense que hemos estado hablando de las etapas del cristiano, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, hasta la madurez, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Ahora, no se mide, hermanos, la madurez por años en la vida cristiana. No, no es cierto. Hay muchos cristianos a través del tiempo, de la historia eclesiástica, que tienen años de ser cristianos, pero siguen siendo bebés, siguen siendo niños todavía. Y hay otros que tienen poquísimo tiempo de haber conocido a Jesucristo y comenzaron progresivamente a avanzar en la vida cristiana y han llegado a la madurez. Ahora, el asunto no es llegar a la madurez, el asunto es permanecer en la madurez. Dice el versículo 3. La última parte del versículo 13 dice, ¿qué dice? Porque es, ¿y qué pasó con la Biblia? Porque es niño. Pero también habla en el versículo 14. ¿Encuentran la otra palabra? El alimento sólido. No. Ahí está. Habla de la niñez a la madurez. Y esa es la transición que nosotros necesitamos tener en la actualidad. Y a eso es que está apuntando este estudio, hermano, a que nosotros reflexionemos dónde estamos. Si estamos avanzando, estamos estáticos, o más bien nos estamos hundiendo muchas veces. Necesitamos pensar en toda esta situación. Ahora, cada día nosotros necesitamos experimentar crecimiento. Aquí no hay vuelta de hoja. Si no estamos experimentando crecimiento, hay algo anómalo en nuestras vidas. O por qué no decirlo, hay pecado que están deteniendo el que yo llegue a esta situación. 1 Corintios capítulo 15. Hay otra expresión que la comparto con ustedes. 1 Corintios capítulo 15. ¿Sí lo tienen? Versículo 31. En cada una de las etapas debe haber muerte. Dice el versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Pablo? Cada día muero. Y no se está hablando a la muerte física. Se está hablando exactamente a lo que el apóstol Pablo de pronto le dijo a la iglesia de Colosenses, de Colosas, en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hagan morir en vosotros. Vamos a Colosenses, por favor. Es correcto. Solamente lo estoy haciendo como introductoria para que nos ubiquemos en el plano, porque esto es lo que necesitamos entender, hermano. Vamos al tribunal de Cristo. Tenemos que entregarle cuentas a Cristo.
Y si el Señor nos está dando la oportunidad de prepararnos, pues yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo para seguirnos preparando en este sentido. Dice Colosenses capítulo 3, el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces, cada día yo tengo que estar muriendo. Tengo que controlar mi vida. Tengo que controlar todos los deseos que convergen en mi vida. Y lo dice la palabra del Señor. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cada día yo tengo que morir. ¿Cuál es el problema entonces? Que usted y yo muchas veces estamos atrasando que el Señor esté haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. En Efesios capítulo 5, a unos libros anteriores, en Efesios capítulo 5, versículo 26, versículo 27. Ahora, no olviden, hermano, que cuando se trata de las enseñanzas, tenemos que recurrir a varios versículos en la Biblia. Cuando se trata de una predicación, no. En una predicación muchas veces nos paramos en un solo versículo y a través de ese versículo desarrollamos el tema que queremos traer a la iglesia. Pero cuando se trata de doctrina, de enseñanza, tenemos que recurrir posiblemente a toda la Biblia para entender este punto. Dice el versículo 26, 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí está el propósito, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el trabajo que el Señor Jesucristo está haciendo en nuestra vida. Pero Él no lo puede hacer solo, hermanos. Ciertamente Dios, el Señor Jesucristo o Dios es todopoderoso, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Él no puede transformar mi vida invadiendo el territorio de mi vida. Acuérdense que nosotros tenemos libre albedrío. Si queremos orar, oramos, y si no, no lo hacemos. Si queremos leer la Biblia, lo hacemos, y si no, no quiero, no la leo. Si queremos asistir al templo, lo hago, y si no quiero, no lo hago. Y Dios respeta ese libre albedrío. Por algo dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, Dios no obliga a nadie. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, le pusieron un arma. Si no aceptas a Cristo, yo te mato. No, voluntariamente le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Pero si el plano del Señor Jesús es presentarse delante de sí mismo a una iglesia sin mancha y sin arruga, necesita que usted colabore, que todos colaboremos. No podrá el Señor Jesucristo cumplir con ese propósito si ustedes y yo estamos trazando este proceso. Y lo he dicho, hermano, ¿por qué el Señor Jesucristo no ha venido? Segunda de Pedro, capítulo 3. Ahí está la respuesta. Leámoslo, por favor. Y solo quería hacer esta introducción para que usted entienda que es una gran responsabilidad. Es interesante que el escritor sagrado, el apóstol Pablo, que decimos quien escribió el libro de Hebreos, habla de la niñez y habla de la madurez. Los dos extremos, el inicio y la culminación de una vida cristiana. Pero muchos cristianos, yo creo que la mayoría de cristianos, no van a lograr llegar a la madurez. No porque no lo puedan. Si Filipenses capítulo 4, versículo 12 dice, todo lo puedo en Cristo, ¿por qué entonces no lo estamos logrando? Porque nosotros somos los que estamos estorbando que Dios haga esa labor en nuestra vida. Piense, el Señor Jesucristo ahorita mismo
está trabajando en su vida, está trabajando en mi vida, porque Él quiere presentarse a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ese es el propósito del Señor Jesucristo. Pero se puede ver esta cosa en un niño, se puede ver en un adolescente espiritualmente, se puede ver en la juventud. No, hermanos, esto requiere un trabajo divino, humano. Según de Pedro, capítulo 3, versículo 9, lo he dicho hasta la saciedad, este texto no es para el inconverso, este texto no es para el pecador, este texto es para usted, para la iglesia, para mí. Decimos que el Señor Jesucristo viene, ciertamente Él va a venir, pero ¿quién está trazando que Él venga? Si Él quiere presentarse a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas, entonces ¿quién es el que está trazando este proceso? Cada uno de nosotros. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, sino que algunos la tienen por tardanza, y está hablando del cristiano. Oye, no está hablando del inconverso. Algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Que todos procedan al arrepentimiento. En las redes sociales se están quejando algunos pastores experimentados, pastores honestos, pastores con sana doctrina, y ellos están diciendo que en las iglesias hoy en día no se predica en contra del pecado, no se predica sobre el arrepentimiento. Por eso es que la gente anda como caballo desbocado haciendo prácticas pecaminosas en la actualidad. Y hermanos, necesitamos arrepentirnos de tantas bandidencias que usted y yo hacemos. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de propósito, es un cambio de sentimiento, es un cambio de mente, es un cambio de abandonar el pecado, hermanos, e ir en pos de Cristo Jesús. Pero muchos cristianos no nos estamos arrepintiendo, estamos sintiendo remordimiento de algunas cosas que estamos haciendo. Pero volvemos de nuevo a la misma situación. Por eso yo le he dicho también, hay pecados que nosotros confesamos. Miren, cada vez que nosotros vamos en la noche a la cama, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darnos un bañito, darnos un baño espiritual. Unos se arrodillan, otros están sentados en la cama, otros viendo el cielo raso, elevan una oración. ¿Y qué es lo que le decimos al Señor? Señor, perdóname los pecados que cometí en este día. Porque todos los días pecamos. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, haríamos mentirosos a Dios. Pero, ¿qué pecado le confesamos al Señor y al día siguiente volvemos a lo mismo? Hechos 3:19, ¿quién nos quiere leer? Por favor, para que entremos entonces a seguir el rastro a lo que estamos anunciando. ¿Qué dice Hechos 3:19? Si hay pecado, tiene que haber arrepentimiento. Y si todos los días pecamos, entonces todos los días tenemos que arrepentirnos. Pero el arrepentimiento involucra un cambio totalmente, una conversión genuina. ¿Qué dice Hechos 3:19? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos y qué? Convertidos. Y si no hay conversión, entonces es arrepentimiento. No, ese es remordimiento. A veces nos remuerde la conciencia, no debía haberlo hecho. ¿Cómo pude dejarme atrapar por algún pecado? Pero el mismo pecado me vuelve a atrapar días después. Ese es remordimiento. ¿Cómo puede entonces el Señor Jesucristo preparar una iglesia sin mancha y sin arrugas si nosotros mismos no estamos muriendo?
unan los cabos que le estoy dando bíblicamente. Hermanos, si Pablo dice, cada día muero, si Pablo dice a la iglesia de Colosa, hagan morir lo terrenal en ustedes, entonces ¿a quién le corresponde? Complacer al Cristo de la gloria. Él quiere presentarnos delante de su Padre como una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas. Muchos de nosotros andamos como esos animalitos, para animalitos que tienen mancha. El leopardo, ¿será el leopardo? ¿Cuál es el que tiene pintas? Sí. Hay otro también. Así. ¿Cómo dice? Pues como el dálmata, pues está bien, está mejor. Así andamos muchos hermanos. Pringas negras, pringas blancas. Pero no hay una conversión genuina. Debería de verse totalmente la blancura en nuestras vidas. Por eso es que el profeta Isaías dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El trabajo nuestro, hermanos, pasar de la niñez hacia la madurez. Y obviamente que hay transición. Y la transición es la adolescencia, la juventud, hasta llegar a la madurez. Y ojalá que con la ayuda de Dios podamos lograr satisfacer el deseo del Señor. Miren, cuando uno va a orar, ¿qué es lo que hace uno? No pedirle al Señor. Señor, no tengo salud, dame salud. Señor, no tengo trabajo, consígueme un trabajo, Señor. Toca las puertas, Padre, para que el currículum que estoy metiendo salga bien. Señor, tengo problemas con el matrimonio. Señor, tengo problemas con mis hijos. Siempre estamos pidiendo la ayuda del Padre Celestial. Pero en cuanto a mi relación con Él, estoy yo dándole la ayuda que Él necesita para cumplir con Efesios capítulo 5, versículo 27. No lo estamos haciendo. Hermano, que Dios nos ayude a entender esto. Esta es una enseñanza que nos afecta a nosotros mismos. Esta es una enseñanza que nos desnuda totalmente. Usted y yo tenemos que entender, hermano, que somos propicios para hacer lo malo, no para hacer lo bueno. Pero en este fin no estamos nosotros solitos. Dios está con y por nosotros para que logremos ese cometido. ¿Cuál es la situación actual de la iglesia? Eso estábamos hablando el domingo. ¿Cuál es la fotografía que nos presenta la iglesia? Entonces, lo presenta la Biblia en cuanto a la iglesia. Y hermanos, cuando yo hablo en este sentido de la iglesia, no hablo de nosotros. Hablo en términos general. Hay mucha queja a nivel mundial de la situación en que está pasando la iglesia. Ahora, la iglesia no está en crisis. Ténganlo por seguro. ¿Quiénes son los que están en crisis entonces? Son los hermanos. La iglesia no está en crisis. Porque Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando el Señor dijo, voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es indestructible. La iglesia es invencible. Las puertas del infierno no pueden contra ella. Pero los componentes de la iglesia es la que estamos afeando el cuerpo de Cristo. Es triste, hermano. Es triste ver hermanos que no cambian. O es triste que algunos hermanos moralmente han cambiado, pero sus vidas internamente todavía están desconectados con lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la situación de la iglesia? El domingo estuvimos hablando. Padre Santo, permanente, me dieron como dicen los chavos con el bate de aluminio. Bueno, perdón. Yo pensé que era
Hablamos el domingo pasado, una de las cosas que hay en las iglesias, en la vida de los cristianos, hay tibieza. ¿Y qué es la tibieza? El yoquipierdismo, la indiferencia, la apatía. Poco nos importa lo que la Biblia diga, yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Ese es el problema. Cuando una persona, cuando un cristiano entra a la tibieza, hermanos, sencillamente es porque Cristo ya no está controlando su vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, no lo busques si lo conocemos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde tenían a Cristo Jesús? Oye, Javier, es como que uno de nuestros hijos nos saquen a patadas de nuestra casa. ¿Ah? Y eso fue lo que hizo la iglesia de la Odisea con Cristo. Lo sacaron totalmente. Lo tenían allá afuera. Ahora ellos mandaban en su vida. Y hermano, ese es el problema que nosotros tenemos. Estamos tomando nuestras propias decisiones y no nos acordamos que ya no nos pertenecemos. A ver, 1 Corintios 6, 19 y 20. Vamos, ya no nos pertenecemos. Tibieza es lo que hay en la vida de cristianos, dentro de las cuatro paredes donde la iglesia está reunida. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quién es tu dueño? A ver, ese cuerpo que usted y yo cargamos, ¿quién es el dueño? Sí, yo lo amo. Pero ¿quién es el dueño? Dios es el dueño. Entonces indica que yo no debo hacer lo que yo quiera, sino lo que el dueño dice que yo debo hacer. Y exactamente eso es lo que hizo la iglesia de la Odisea. Tal vez no todos los hermanos, me imagino que algunos de los hermanos, porque la invitación del Señor Jesucristo es, si alguno oye mi voz, si alguien oye mi voz y abre la puerta, piense que ya la invitación no es para el conglomerado, sino si alguien quiere y oye mi voz, entonces yo voy a cenar con él. La tibieza es el pecado que hace vomitar a Dios. ¿Será que algunos de nosotros estamos en ese rango ahorita, hermano? Esta es la fotografía que presenta la Biblia de las iglesias, 7 iglesias que están diseminadas en toda la faz de la tierra. Apocalipsis capítulo 2. Otra característica. Vamos. Ahora, estamos sacando nada más, escuche bien, estamos sacando nada más lo que pueda estar sucediendo en la vida de los cristianos. La fotografía. Tal vez en algún aspecto usted dice, no, yo no cabo, yo no quepo ahí, pero puede caber en otro lado. Y el Señor lo pide todo, o no le des nada. El Señor quiere el 100%. Es como dijo un hermano, ¿no? Que el matrimonio dice 50%, 50%. Eso no es cierto. El esposo debe dar el 100%. La mujer tiene que dar el 100%. Ah, pero que él no me ama. Usted dé 100%. Esa es la responsabilidad. Eso es lo que habla la palabra del Señor. En la iglesia de Tiatira, capítulo 2, ahí está la iglesia de Tiatira. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Tiatira?
de Tiatira. ¿Cuál era el pecado de la iglesia de Tiatira? Uno, liderazgo de mujer. Liderazgo de mujer. ¿Lo tienen? Apocalipsis capítulo 2. ¿Cuál fue el reclamo del Señor? Hay una cierta mujer. ¿Qué es lo que está haciendo esa mujer? ¿Ah? ¿Qué es lo que está haciendo esa mujer? No. Versículo 20, el 2:20. ¿Qué dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer que se dice profetiza y enseña. Ahí no me metan. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. No hay ninguna mujer en la Biblia que Dios la ha llamado al liderazgo de ser apóstol, de ser profeta, de ser evangelista, de ser pastor y de ser maestro. No existe. Es un pecado que una mujer asuma el liderazgo en una iglesia. Lo hay. Ahora, yo entiendo, hermanos, hay mujeres que tienen características de pastor, que dirigen con fuego, mejor que un pastor, que cantan bien los coros, los himnos, aunque predican bien, mejor que un pastor muchas veces. Pero la Biblia dice, en el pastel, no. 1 Timoteo capítulo 2, por favor. Esta era uno de los pecados y hermanas que le roban el lugar a los hombres por culpa de ellos. 1 Timoteo capítulo 2, ¿ese es un pecado, hermano? Yo creo que el hermano Juan me preguntaba que si eso era apostasía. Yo considero que es apostasía, porque eso no lo enseña la palabra del Señor. Capítulo 2, ¿sí lo tienen, hermano? Versículo 12. Dice así: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dios no avala ministerios pastorales de una mujer. Dios no avala a una mujer al frente de una iglesia. Ahora, no es que Dios tire al cesto de la basura a las mujeres, no. Ellas tienen su lugar en el cuerpo de Cristo. Pero en cuanto hablamos de liderazgo, el liderazgo es nada más para los hombres. A ver, hay ángeles femeninos. No existen los ángeles femeninos. Pero miren el error que nosotros permitimos en las iglesias tradicionales cuando se hacían los famosos dramas, Marisa. ¿Aparecían angelitas, sí o no? ¿Era correcto eso? No. Pero lo permitimos. Y ahí estaban las niñitas con las alas por ahí. Y nosotros los pastores cabezones aceptando algo que no es bíblico. Y los hermanos también. Por eso es que necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver a los principios que establece la palabra del Señor. Hermanos, no se menosprecia. El apóstol Pablo no menosprecia a las mujeres. En las iglesias no menospreciamos a las mujeres. Pero el liderazgo es para los hombres. Y ese es uno de los pecados que hay en muchas iglesias bautistas. Porque este es el problema. Yo sé que los pentecostales tienen pastores, mujeres. Los pentecostales, las mujeres dirigen. Pero lo más vergonzoso es que en nuestras iglesias bautistas hay reverendas.
bautizando a las mujeres a los hombres, mujeres enseñándole a los hombres. Hermano, ese es un pecado terrible. ¿Sabe qué es lo que suele suceder? Isaías capítulo 13, les voy a enseñar un texto que ustedes nunca lo han visto. Isaías capítulo 3. Dije hace poquito, hay mujeres que son bárbaras para enseñar, para predicar, para dirigir. Pero el Espíritu Santo dice, no. Por eso es que en el matrimonio el hombre no debe de permitir que la mujer le robe la autoridad. La autoridad en el hogar es el hombre. Pero dice la mujer, pero nosotros somos ese sombrero. No, eso no lo enseña la Biblia. Aún dentro del marco matrimonial, hermanos, cada quien tiene su responsabilidad. Uno de los problemas que las mujeres tienen en el hogar es que irrespetan al hombre. Sí, lo irrespetan. Y entonces dice Pablo, la mujer respete a su marido. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo le dice al hombre, el hombre ame a su mujer? Porque tenemos ese problema. A veces no amamos a la mujer como dice la Biblia. O como a veces decimos, yo te amo, Tania, pero a mi manera. Son palabras, pero eso no es cierto. Apocalipsis, Isaías capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Versículo 12. Escuchen lo que dice. ¿Qué hace entonces cuando una mujer ejerce el liderazgo en una iglesia? Tuerce el plan que Dios establece. Escuchen lo que dice. Los opresores de mi pueblo son muchachos. Y ahora dice, y mujeres se enseñorearon de él. Oye, ¿qué hace una mujer pastora? ¿Se enseñorea de la iglesia, sí o no? Sí. ¿Ejerce autoridad sobre los hombres, sí o no? ¿Ejerce autoridad sobre su mismo esposo que esté en ese lugar, sí o no? Claro que sí. A veces lo tomamos, hermano, con una liviandad. Mire, cuando una mujer viene aquí y dice, pónganse en pie, ¿qué está ejerciendo, Marisa? Está ejerciendo autoridad. Y disculpen, vienen los borregos de los hermanos y se ponen en pie. Una mujer ejerciendo dominio sobre los hombres en una iglesia. Y Pablo es bien puntual, no permito. Eso es lo que hace una mujer cuando le damos o se le da lugar en la iglesia. Este es el gran pecado que hay hoy en día en muchas iglesias. Que las diferentes iglesias lo permiten. Podemos hacer lo que queramos. Pero la Biblia dice, no es no. Esta mujer profetizaba, enseñaba, ejercía dominio sobre los hombres. Pero ¿cuál es el otro pecado de Apocalipsis capítulo 2? ¿Cuál es el otro pecado? ¿Qué pasó? Esta mujer era una mujer sensual. Hermanos, la Biblia dice que esta mujer tal vez le dijo a los hermanos, si no es pecado, hombre, que nos acostemos de nuevo. Y arrasó, tal vez hasta con el pastor abierto. Porque saben ustedes, el reclamo que Dios le hace es al pastor. Y escribe al ángel de la iglesia que está
en Tiatira. El reclamo es para él. ¿Será de que cometió ese error este siervo del Señor? Pero la Biblia dice que habían pecados sexuales en la iglesia, demasiada sensualidad. Ahora, las hermanas deben de entender que la sensualidad comienza a través de la vestimenta. El mal vestir que hay en las iglesias hoy en día. El hombre se enciende, ¿de qué manera? Kevin, ¿cómo se enciende el hombre? ¿Ah? Viendo. Y las hermanas que andan enseñando sus piernas, sus pompis, que andan enseñando muchas veces los senos cuando se agachan ahí donde está uno sentado. Esa es sensualidad. Y después de todo este asunto pernicioso, vienen las famosas conversaciones. ¿Por qué pecó Eva en el huerto del Edén? ¿A través de qué pecó Eva? A través de una conversación. Todos los pecados de fornicación, de adulterio, de cualquier situación, viene a través de una conversación. Hermano, 1 Timoteo capítulo 2 habla que la mujer debe de vestirse con pudor y con modestia. Lo dice la Biblia. Ese no es invento de uno. Lo dice la palabra del Señor. La sensualidad está en la iglesia. Y se le predica a las hermanas y se enojan las hermanas. Otra dice, me voy para otra iglesia, pues no importa. Y esos pecados, aunque los hermanos cambien de iglesia, el pecado llega hasta allá de todas maneras. Pero esa es la fotografía. Cada quien se está vistiendo a como le da la regalada gana. Proverbios capítulo 7. Sin ofender, oyeron, pero es lo que dice la Biblia. Estoy tratando de ser lo menos agresivo. Proverbios capítulo 7. ¿Lo tienen? Versículo 10. Hay varios tipos de vestimenta en la Biblia. Varios tipos de vestimenta. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, ¿cómo dice? Con atavío. Oiga, déjeme decir entonces, hay hermanas que tienen espíritu de ramera. Hoy no estoy hablando de nuestra iglesia, ¿verdad? Estoy hablando en términos generales. La sensualidad, hermano, cuando se permite en un templo, por favor, no nos asustemos cuando el joven se acuesta con la jovencita, cuando la jovencita tiene que ir a correr ¿cómo se llama? A botar el chigüín que le pegaron. Es la sensualidad. Son pecados de actualidad, hermanos, que están afectando la iglesia. Y esta mujer metió la sensualidad en la iglesia. El pastor miró y no dijo nada. Algunos hermanos que no se dejaron seducir, pero tampoco dijeron nada. Se quedaron callados. Se le olvida muchas veces a los hermanos que Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Necesitamos, hermanos, que las hermanas se vistan con pudor, con modestia, como lo dice la Biblia. ¿Por qué será que los musulmanes le ponen la burka a la mujer? Tienen que taparse hasta la cara. Solo una endija para que nadie sepa cómo andan.
¿No será que necesitamos volver a esos tiempos antiguos testamentarios? Cuando uno va en la calle donde venden ropas, ponen los maniquíes. Es triste, yo sé que es triste. Las vestimentas, maniquíes delgaditos, ¿verdad? Y nosotros somos voluminosos. Decía la María, no encuentro ropa para mí, solo para gente delgadita. Y después de delgadita, ropa chinga. Pues necesitamos costureras, ropas santas. Éxodo capítulo 28. Voy a pasar más adelante, porque ustedes lo saben, hermano. Pero tengo que decirlo porque la palabra del Señor lo menciona. Este es el problema. Estos son los pecados que hay en las iglesias hoy en día. Y hablo en términos general. No estoy hablando de nuestra iglesia. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, quiero presentarme una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. Por eso es que Pablo dice, cada día muero. Se trata de morir. Mire, físicamente, las células de nuestro cuerpo se están muriendo. Y en la medida que avanza el tiempo, hermano, uno va perdiendo su facultad. Dice Éxodo capítulo 28, versículo 2. Dice así. Ahora, yo no entiendo, Javier, porque hay esposos que le permiten a la mujer vestirse deshonestamente. Yo no entiendo, hermano. Perdónenme, pero yo no entiendo, hermano Pablo. Permiten que sus hijas se vistan mal. Yo no lo entiendo. Y son hijos de dominio. ¿Y de dónde sale el billetito para comprar ropa? ¿De dónde sale? ¿Será que andan ofreciendo a las chavalas ahí o ofreciendo a sus mujeres? Esto, hermano, este es una enfermedad terrible. Dice el versículo 2 de Éxodo capítulo 28. Y harás vestiduras, comienza con esa expresión que me gusta, el repito. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano. ¿Y para qué es la vestimenta? Para honra y hermosura. Pero la hermosura de hoy en día es la ropa bien ceñida al cuerpo. Mire, usted va a Facebook, muchas muchachas, ya son mujeres viejas ahora, que yo pastoreé en el Jordán. Cuando se toman fotos, sacan las nalgas y se toman fotos. Esa es la hermosura que sacan. No es de esa hermosura que está hablando la Biblia. Qué triste condición en que están las iglesias hoy en día. Y si esa es la condición de alguno de nosotros, hermanos, andamos mal. Le estamos estorbando al Señor Jesucristo a que Él se presente a sí mismo una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas. Ustedes y yo somos los culpables. Hablan Apocalipsis capítulo 2, voy a cerrar ese capítulo. Yo sé que ustedes lo saben, hermano. Si la conciencia nos indica que muchas veces las cosas que hacemos no son correctas. Aún los pantalones de los muchachos, esos pantalones apretados aquí, eso no es de hombre. Eso no es de un hombre de Dios. Somos varones. Ah, pastor, que usted está viejo, dice. Yo conocí a este hombre que tengo aquí. El hombre que fue apretado era flojo. Yo sé, a la Marita le gustaba ver a Javier joven así, ¿eh? Es lo correcto. ¿Ah? Natania también miraba. ¿Natania? Sí.
Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué otro pecado en la iglesia de de Tiatira? Escuchen, qué bonito se expresa el Señor Jesucristo. Versículo 24. Del capítulo 2, versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. A ver, una facción a favor de la mujer sensual, otra facción viviendo una vida buena, pero todos están metidos en el mismo templo. ¿Cómo le llamaría usted a eso? ¿Cuál es el otro problema que había en la iglesia? ¿Cuál también? ¿Ah? Sí, decirlo con fuerza, sí. Una iglesia dividida. Tres cosas que impactaron a la iglesia de Tarsis. Una mujer predicando. Gracias, hermano. Tiatira, una mujer predicando, una líder en la iglesia, una iglesia sensualmente, totalmente con demasiados pecados, pero una iglesia dividida. Mire la expresión del Señor Jesús. Versículo 20. Hay una expresión que hay que asimilarla, que hay que triturarla. Dice el Señor, tienes a una mujer, y como dice el Señor en el versículo, que toleras. ¿Qué es la tolerancia? Marita, ¿ah? ¿Qué es la tolerancia? El problema es que usted lo haga, pero yo no lo hago. Ahora, ¿me hago cómplice o no me hago cómplice? Porque ¿qué es lo que manda la Biblia en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17? Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. ¿Y qué es la tolerancia? Haga lo que usted quiera, pues. Y una iglesia dividida, hermanos, no va a permanecer en pie. ¿Se da cuenta por qué nosotros tenemos que estar atentos a todos los hermanos, ayudándoles? No es metiéndonos en su vida, sino ayudándole a perfeccionar su vida, porque exactamente es lo que el Señor quiere. Si Él quiere presentarse a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas, entonces yo debo ayudarle al Señor. Miren del hermano y le voy a decir, a la hermana, no es correcto lo que usted está haciendo, hermana. Le animo en el nombre del Señor, pero nos quedamos callados. Somos tolerantes de las divisiones en las iglesias hoy en día. Y hay otros que no quieren comprar. Si no me deja, entonces yo me voy. Hermanos, es la fotografía de las iglesias hoy en día. Hermanos que están en los templos con una tibieza. Hermanos que están en el templo bajo el liderazgo de una mujer y esta mujer les va a permitir todo. Disfruten, vístanse como usted quiera, no hay problema. Que al final del cuento lo que Dios quiere es el corazón, no lo que usted anda puesto encima. Una iglesia dividida. ¿De qué sirve una iglesia dividida para el Señor? Mateo capítulo 12. Vayamos concluyendo, hermano. Esta es la fotografía. Esta es la actualidad que están viviendo las iglesias hoy en día. Y cuidado que nuestra iglesia puede estar metida en algo. Cuidado. En el cenáculo dijo el Señor Jesucristo, uno de ustedes me van a entregar.
Y entre los 12 corrió aquella famosa frase, Javier. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Dice Mateo capítulo 12. ¿Sí lo tiene? Versículo 25. Dice así. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Cuando un matrimonio se divide, cada quien tiene sus pensamientos, hermano, no va a haber bendición en ese hogar. Cuando en una familia se divide también, no va a haber bendición. Y es cuando en una iglesia, en una congregación donde están los hermanos y hermanas, están divididos, cada quien con su propia opinión, que yo opino, que yo creo, que no me gusta, no, que esto tiene que ser así. Es una iglesia que no va a permanecer. No va a permanecer. Filipenses capítulo 3, con esto vamos a concluir. Y ojalá que podamos entender, hermano, esta es la fotografía de la iglesia hoy en día. O es la fotografía individualmente de muchos cristianos que no quieren entender. Yo soy como soy y a mí nadie me va a hacer cambiar. Ay, yo quisiera hallarme un versículo que diga que se vaya al infierno. Y pues si alguien no quiere cambiar, a ver, dígame usted, ¿para qué lo queremos? Es triste, lamentable. Filipenses capítulo 3. Versículo 16 dice así. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Hay unidad en este pasaje? ¿Sí o no? Sí. No uniformidad, no, una unidad. Sigamos una misma regla. ¿Y cuál es la regla para nosotros? Que eso esté en el Antiguo Testamento. Arrancarlo, pues. Y si algún día lo arrancás, ¿sabes lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder, Javier? Si alguien arrancara el Antiguo Testamento, ¿qué sucedería? A ver. ¿Ah? ¿Qué sucedería, hermano Pablo? Alguien dice, no, que se esté en el Antiguo Testamento, que esto no es para nosotros. Arrancarlo, pues, ¿qué va a suceder? No tienen respuesta para eso. Hermana Verónica, ¿qué pasó? Apocalipsis capítulo 22, pues. ¿Ah? Apocalipsis capítulo 22. Versículo 18, versículo 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué pasaría, Kevin, si alguien quita el Antiguo Testamento? Ahí lo dice. Dice que te va a raer del libro de la vida. Miren ustedes, esto es tan peligroso que hay hermanos que no se dan cuenta, que atentan contra ellos mismos. ¿Por qué no le van a hacer daño al Señor? Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Estos pecados, hermanos, están en las iglesias
hoy en día. La tibieza, o sea, el Señor Jesús lo está mandando en su vida. El liderazgo de una mujer, hay mujeres que tienen iglesia liderazgo. ¿Cómo se le llama, Ruth, a estas mujeres que tienen? ¿Cómo se dice, María? Allá donde mi papá había una hermana que se llamaba Peña. ¿Te acordás cómo es que le dicen? Pues la manda más en la iglesia, hombre. ¿Ah? Domino, de veras. La coronela le decían a la hermana. La sensualidad y la división, hermanos, marca la destrucción de muchos hermanos, no de la iglesia. Ya lo dije, la iglesia es indestructible. A la iglesia nadie la puede destruir. Nadie. Es como Israel. Israel es indestructible. Es el pueblo de Dios. Y aunque le tiren bombas nucleares, Israel nunca va a ser destruida. La iglesia tampoco. Pero la podemos minar. Le podemos restar poder de Dios. La presencia de Dios se aísla. Y obviamente que no podemos hacer una labor muy buena para con el Señor. Y exactamente necesitamos, hermanos, ayudarle al Señor Jesucristo. Él pone el 75%, creo que yo. Dice Mateo 11, 29 y 30. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El Señor pone su porcentaje para ayudarnos. El otro porcentaje tenemos que ponerlo nosotros. Él no puede atentar contra mí. Él respeta mi libre albedrío. Entonces necesito trabajar juntamente con Él para que Él pueda presentarse en aquel gran día una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas. Que Dios nos ayude. Todo esto nos debe de hacer reflexionar, porque todo está aquí, hermano, en la Biblia. Aquí nada estamos inventando más que lo que dice la palabra del Señor. Pónganse en pie, hermanos. Pónganse en pie. Javier, dirigido el libro 291. Me encanta ese himno. ¿Saben, hermano?